chicos, ¿qué tal? Nosotros somos el Team Yeras. Y el día de hoy hablaremos de las funciones exponenciales y las explicaremos de un modo fácil y divertido. ¡Empecemos! ¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a a con exponente x, donde a es un número real positivo distinto a 1. Por ejemplo, f de x igual a 5 con exponente x. ¿Cómo graficar? Para graficar comenzaremos dándole valores a x y asimismo determinando los valores correspondientes a y. Después, con ayuda de un plano cartesiano, ubicaremos los puntos y por último los trazaremos. Las características. Para toda función exponencial de la forma y es igual a con exponente x o f de x, donde a es mayor a 0 y a es diferente a 1. El dominio de la función es de menos infinito a infinito y son los valores en x. El rango de la función es de 0 a infinito y son los valores en y. La gráfica pasa por los puntos 0,1 y 1,a. Este tipo de funciones se puede resolver con dos métodos, que es de las propiedades logarítmicas y de forma gráfica. En este caso haremos los dos, pero primeramente haremos el de la forma logarítmica. El ejemplo dice, hallar el dominio y el rango de la función y graficar. Tenemos la función que es y igual a 2 elevado a la x. Aquí si ponemos f de x no pasa nada, quedaría igual, seguirá siendo el mismo dato. Tenemos que el 2 es la base, tenemos que la x es el exponente. Y nos pide hallar el dominio. Para hallar el dominio tenemos que observar lo que es nuestra función. Observamos que es positiva. Entonces vemos que nuestro exponente no tiene ninguna restricción. Y como no tiene ninguna restricción, entonces el dominio va a ser de menos infinito a infinito. Para calcular el rango tenemos que volver a observar la siguiente función. Ya que la hayamos observado, observamos que nuestro exponente es el que queremos calcular. Entonces, para eso tenemos que usar las propiedades logarítmicas y tenemos que poner un logaritmo de un lado tanto como del otro para que nuestra función esté balanceada. ¿Para qué es esto? Porque pues estamos hablando del mismo valor. Entonces vamos a hacerlo. Quedaría logaritmo de y es igual al logaritmo de 2 a la x. Como podemos observar, aquí hay un logaritmo, entonces tenemos que ser logaritmo de una potencia. Y el logaritmo de una potencia nos dice que logaritmo en base b de a la m es igual a m que va a multiplicar al logaritmo de base b de a. ¿Qué pasó con el exponente? El exponente, con lo que hicimos con él, fue bajarlo y pasarlo del lado izquierdo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora con nuestra siguiente función. Entonces nos va a quedar, este término de aquí siempre va a pasar como primer miembro. Entonces nos va a quedar logaritmo de y es igual a x que va a multiplicar al logaritmo de 2. Ahora, como lo que queremos despejar es x, entonces tenemos una multiplicación. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? Es una división. Entonces vamos a pasar este término y este al primer miembro. Entonces nos va a quedar logaritmo de y entre logaritmo de 2 es igual a x. Aquí todavía no está despejada lo que es la x, porque si observamos de este lado tenemos otra propiedad logarítmica, que es el logaritmo de cambio de base. Y el logaritmo de cambio de base nos dice que logaritmo en base b de a entre logaritmo en base b de c va a ser igual al logaritmo en base c de a. ¿Por qué aquí no pusimos la base b? Porque como está en una división y son bases iguales, se van a cancelar. Lo que pasó de este lado es lo mismo que hicimos acá, solo que cuando un logaritmo no tiene base, de ley siempre va a ser 10. Entonces, aquí hay un 10, aquí hay un 10, se cancelaron y por eso nos quedó esto. Ahora, como está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces quedaría logaritmo en base y de 2 es igual
a x. Entonces tenemos que nuestro valor de y va a ser mayor a 0. Por lo tanto, nuestro rango va a ser de 0 a infinito. ¿Por qué de 0 a infinito? Porque el rango son todos los valores de y. Entonces, nos dice que va a ser mayor a 0 el valor de y. Entonces, por eso pusimos de 0 a infinito. Para graficar la función y es igual a 2 con exponente x, tenemos que hacer la tabulación dándole los valores a x de menos infinito a infinito. En este caso le daremos los valores de menos 2 a 2 positivo. Mientras que en la calculadora lo haremos de esta manera: 2 con este símbolo a menos 2 es igual a 0.25. Y así obtendremos los valores y los graficaremos en el plano cartesiano. Como podemos observar, esta gráfica es creciente ya que vamos avanzando en el eje X y va aumentando en el eje Y. Para sacar los valores sustituimos los valores de X en esta fórmula. En el programa de la Escuela Ávila Camacho, el número total de estudiantes es de 1.500, debido a la migración de sus padres a la ciudad. El decrecimiento de la población de alumnos se aproxima con la fórmula EDT igual a 1.500 por 1.3 a la menos 0.2 por T. Considerando que la fórmula del decrecimiento de población de los alumnos en la Escuela Ávila Camacho se mantiene variante en el tiempo, calculen cuántos años la población será de 200 estudiantes. Para el siguiente problema, nosotros nos guiaremos de esta función. EDT es igual a 1500 por 1.3 elevado a la menos 0.2 por T. Después, aquí ya no es necesario ponerle esto, sino ya sustituirlo y ahora poner 200, que es el número de estudiantes que se planea tener en los años que vamos a calcular. Este sería el paso número 1. Para el paso número 2, lo que vamos a hacer es despejar. Este que está multiplicando a 1.3 va a pasar del otro lado en el primer miembro dividiendo. Para el paso 3, como cada función exponencial se puede resolver mediante los logaritmos, nosotros nos vamos a apoyar de ellos. Por lo que pondremos logaritmo de 200 sobre 1500 es igual al logaritmo de 1.3 elevado a la menos 0.2 de t. ¿Por qué hacemos esto? Lo que hacemos en un lado se tiene que hacer en el otro para tener nuestra función balanceada. Para el paso 4, lo que vamos a realizar es cambiar los términos. ¿Por qué? Porque queremos tener este término, que esté en el primero. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un intercambio. Y quedaría así: logaritmo multiplicando a 1.3 elevado a la menos 0.2 de t es igual al logaritmo de 200 sobre 1500. Para esto, el paso 5, utilizaremos la propiedad del logaritmo de una potencia, la cual nos dice que debemos de bajarla y ponerla en el lado izquierdo. Menos 0.2 de t, que multiplica al logaritmo de 1.3, es igual al logaritmo de 200 sobre 1500. Para el paso 6, seguimos con el despeje de t. Entonces, menos 0.2 de t es igual al logaritmo de 200 sobre 1500 dividiendo al logaritmo de 1.3. ¿Por qué hicimos esto?
Este está multiplicando 0.2, entonces va a pasar del otro lado dividiendo. Continuamos con el despeje en el paso 7. Entonces quedaría t, que es igual al logaritmo de 200 sobre 1500, que divide al logaritmo de 1.3, va a dividir a menos 0.2, que está conservando su mismo signo porque solo se está pasando un término. Para el paso 8 aplicaremos la famosísima ley del sándwich, por lo que t es igual al logaritmo de 200 sobre 1500, que está dividiendo al logaritmo de 1.3 dividida por menos 0.2. Entonces para esto vamos a ponerle un 1 aquí abajo, ya que pues así funciona la ley del sándwich que todos conocemos, el cual dice que debemos de multiplicar los extremos y los que están en el medio. Entonces quedaría p es igual al logaritmo de 200 sobre 1500. Va a quedar igual porque pues, esto multiplicado por 1 pues, es el mismo resultado, sobre logaritmo de 1.3 por menos 0.2. Entonces el resultado nos sale 38.39, lo que es equivalente a 38 años y 4 meses aproximadamente. Para graficar comenzaremos dándole valores a x, en este caso de 50 a 250, y así mismo determinando los valores correspondientes a y. Para graficar vamos a sustituir los valores en x en esta fórmula, como por ejemplo vamos a sustituir el 50, que da como resultado 108. En 100 vamos a sustituirlo también, que da como resultado 7.8. Ahora vamos a sustituir el 150 en la fórmula, que da como resultado 0.5. Vamos a sustituir ahora el 200, que da como resultado 0.04. Y por último, sustituir 250 en la fórmula, que da como resultado 0.03. Y ahora localizaremos los puntos en la gráfica. Ubicamos el 50 en x, que está aquí, y el y 108, que está más o menos como por acá. Después ubicamos el 100 en x y 7.8 en y. Después ubicamos 150 en x y da en y 0.5. 200 en x y 0.04. Por último, 250 en x y en y 0.03. Entonces, nosotros al momento de trazar los puntos podemos observar que nuestra gráfica es decreciente. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su bonito like. ¡Adiós!